La fundación de Tenochtitlan no es un asunto que le concierna solo al centro histórico. Si hacemos caso a la tira de la peregrinación y otras fuentes, veremos que la famosa migración también pasó por otros puntos del valle. Por ejemplo, Ecatepec. Sí, también el pueblo de Huitzilopochtli pasó por aquí. Y aunque su estadía por la zona duró más de 35 años y consideró a Calhuacan, San Cristóbal, Tulpetlaco, Atitla y Huizachtitlan, no todo el mundo tiene tan presente este rumbo cuando se habla de la fundación de Tenochtitlan. Pero vale la pena acercarse y conocer. No solo se trata del municipio más poblado del Estado de México, sino que además ofrece un valioso patrimonio, como este puente de fierro del último cuarto del siglo XIX. Estoy en el restaurante La Batalla en San Cristóbal, Ecatepec, con mi amigo Arnulfo, que me ha traído unos caracoles que fueron traídos del Cerro Ejecatl, que es un cerro súper importante como parte de la Sierra de Guadalupe, Es correcto, por donde pasaron los mexicas. Y mientras yo me sirvo un taco, me gustaría que nos contaras qué bendiciones, qué virtudes tiene este municipio. No, claro, antes que nada tenemos lo que es la casa de Morelos, histórico, donde fue fusilado Morelos. Tenemos también el puente de fierro y tenemos también lo que es la catedral que es del nuevo milenio, es la primera del nuevo milenio. Y realmente me siento muy orgulloso de mi municipio, orgullosamente catepense, san cristobaleño de corazón, y son bienvenidos. Por aquí pasaron los mexicas, estuvieron casi 40 años, muchos años antes de la supuesta serpiente, el águila y el nopal allá en Tenochtitlan. Y hay un vestigio ahí, ¿no? Es correcto, está la Piedra del Sol también ahí, la pueden visitar. ¿Cuántos pueblos hay en el municipio? Pues estamos hablando de los 9 pueblos, es lo que conforma realmente el municipio, y el más importante pues, es San Cristóbal Ecatepec. El centro. El centro, es la cabecera. Pues vamos a probar este taquito de caracol del Cerro Ejecatl. ¿Qué tal? Está realmente muy rico. Y yo me imagino a los mexicas en su migración por acá, por la Sierra de Guadalupe, cuando recién habían entrado al Valle de México, pues tenían que prepararse sus tacos, tenían que comer lo que encontraban, y seguramente en la época de lluvias pues se hacían su taquito de caracol también. Así es. Sí, es un manjar el día de hoy, y en aquel tiempo, como bien lo mencionas, pues era la necesidad de cubrir ahí el hambre, y hoy en día es un verdadero manjar. Recomiendo mucho venir aquí a probar los caracoles. Lo que no recomiendo es hablar con la boca llena. De los más de 200 años que duró la migración mexica desde Aztlán, prácticamente la mitad ocurrió en el Valle de México. Es decir, que el pueblo de Huitzilopochtli no llegó luego al islote a fundar Tenochtitlan, como suele pensarse, sino que fue entrando gradualmente por distintos poblados que hoy son colonias, barrios o pueblos de la ciudad y la zona metropolitana. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, maestro en ciencias antropológicas, un montón de títulos podríamos mencionar. ¿Qué nos puedes contar, Eduardo, sobre aquel lugar de donde supuestamente provenían los mexicas? Los grupos, primero, toltecas chichimecas y toltecas nonualcas, todos dicen que vienen de un lugar de las 7 cuevas, Chicomosto, y del cerro de la montaña del Pico Torcido, ¿no? Teoculhuacán o Culhuacán. Bueno, eso lo retoma después el mexica, lo hace suyo, y entonces dice, yo vengo de Aztlán. Pero inmediatamente pone, ¿te acuerdas? El Boturini, el códice, pone el cerrito con el pico torcido y dice que viene de Chicomosto, de las 7 cuevas. Y eso lo van a repetir pues casi todos los cronistas cuando se refieren a ese tema, ¿no? El origen. Entonces, ¿y cuál era la realidad? Que no sabemos porque ni Aztlán ha sido localizada, ni las 7 cuevas famosas. Han sido especulaciones, digamos, más o menos desafortunadas, pero no hay nada preciso porque fundamentalmente era mítico.
Federico Navarrete, ¿cuánto tiempo dirías tú que duraba la estancia del pueblo mexica en cada lugar por el que pasaban? Las fechas de estancia de los mexicas en los diversos pueblos del Valle de México, ya cuando se han establecido en la Cuenca de México, las fechas de estancia son ambiguas muchas veces. Por ejemplo, el Códice Boturini marca que los mexicas se quedaban 4 años en cada lugar. Según mi hipótesis, lo que demuestra no es tanto que los mexicas hayan ido viajando de lugar a lugar, sino muy probablemente lo que eso sea un indicio es de que se establecieron al mismo tiempo en muchos lugares diferentes y se dispersaron por el Valle de México. Había barrios mexicas en muchos otros altepetl del Valle de México, así como en Tenochtitlan había barrios de los otros pueblos, ¿no? Las poblaciones no estaban separadas, sino estaban entremezcladas por cientos de años de convivencia, de parentesco, de comercio, porque el hecho de que tenían la misma cultura todas, finalmente todos eran pueblos nahuas de tradición tolteca chichimeca. Por todas esas razones estaban muy entremezclados. Y entonces lo más probable es que los mexicas cuando llegaron al Valle de México se hayan dispersado por el Valle de México y que más bien cuando decimos que se mudaban de un lugar a otro, los que se mudaran fueran una parte de los mexicas. Tal vez los gobernantes, tal vez algunos calpuli, y no todos seguían la misma ruta. Lamentablemente es difícil encontrar propiamente vestigios arqueológicos de todo su viaje por el Valle de México porque la cultura material de los mexicas era idéntica a las de sus vecinos. O sea, todos los pueblos del Valle de México utilizaban el mismo tipo de cerámica, todos los pueblos del Valle de México tenían la misma tecnología, todos los pueblos del Valle de México explotaban los riquísimos recursos de la cuenca lacustre de la misma manera. Comían mosquitos, larvas, algas, pescados, crustáceos, aves acuáticas, plantaban en chinampas. Y entonces la arqueología no nos permite saber si un asentamiento es mexica o es tepaneca o es acolhua o es colhua o es xochimilca. En realidad todos tenían la misma cultura material. Eran pueblos que hablaban, aparte, la mayoría hablaban náhuatl u otomí, es decir, hablaban las mismas lenguas inclusive. Luego de Catepec, una de las paradas más importantes de la migración mexica es este pueblo de Santa Isabel Tola, en las faldas del cerro Tecpayotepetl, a orillas del lago. Pues sabemos que allá arriba se realizó una temprana ceremonia del Fuego Nuevo y además es probable que aquí hayan querido los mexicas fundar su ciudad, pues hasta un adoratorio a Huitzilopochtli erigieron. Lo malo es que su intención no pasó de ahí, pues sus enemigos los rodearon, les hicieron la guerra y mataron a 3 de sus dirigentes, entre ellos Tecpatzin, nada menos que el mero guía del pueblo mexica. Por eso a este lugar lo nombraron Tecpayocan. Esto habría ocurrido alrededor del año 1247. Luego de Tecpayocan, los mexicas que no se separaron para irse a Texcoco y Tlatelolco, anduvieron 4 años más por Pantitlán, en donde padecieron una terrible epidemia. Luego anduvieron 8 años en el pueblo de Santa María Malinalco, en Azcapotzalco. Aquí se toparon frente a frente con sus principales enemigos, los tepanecas, amos y señores del valle en aquel momento. Su rey era el poderoso Tezosomoc. Pero para no hacer el cuento muy largo, digamos que de ahí se regresaron 4 años a Pantitlán, otros 4 a un lugar llamado Acalhuacan, otros 4 a Popotla, otros 4 a un lugar llamado Techcaltitlan, otros 4 a Tacubaya, donde aprendieron a usar el lanzadardos, y de ahí a Chapultepec, donde fundaron una ciudad en la que se establecieron al menos 20 años. ¿Qué sabemos acerca de esta estancia o fundación malograda de los mexicas en Chapultepec? ¿Quedan vestigios? ¿Dónde se pudieron haber instalado? Hay como un misterio alrededor. En mi obra sobre el tema, los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, justamente yo lo que planteo es que los mexicas se quedaron tanto tiempo en Chapultepec y trataron ahí de realizar un ritual clave que era el ritual de atado de años, el que se realizaba cada 52 años, que hubiera marcado de haberse podido realizar si no una fundación, al menos una voluntad de fundar ahí su propio altepetl, su propio gobierno, su propia ciudad. Una de las razones por las que originalmente los mexicas se establecieron en Chapultepec es porque tenía un cuantioso manantial.
Chapultepec, según nos cuentan las historias, había sido una ciudad tolteca. Y entonces una de las cosas, uno de los atractivos de Chapultepec para los mexicas era precisamente que había lo que nosotros llamamos ruinas y ellos llamaban zacuali, que eran viejos templos ya abandonados. Zacuali significa un objeto cerrado, algo que fue de alguna manera clausurado. Y es muy frecuente que las fundaciones de los Altépetl nahuas se realizaran justamente en lugares donde había vestigios arqueológicos de Altépetl previos, porque era una manera de establecer relación con la raíz tolteca, porque era una manera de establecer relación con el propio territorio, con sus antiguos propietarios. Entonces, el hecho de que hubiera vestigios toltecas en Chapultepec, que había sido anteriormente Chapultepec una ciudad tolteca, muy probablemente le daba prestigio y le hacía atractivo a los mexicas. Otra ventaja que tenía Chapultepec es que estaba más o menos en la frontera entre tepanecas y colhuas. Y entonces a lo mejor los mexicas quizá hayan esperado que era una especie de tierra de nadie donde sí les podían dar chance. Lo que no se esperaban es que los atacaran los dos juntos y al mismo tiempo, que fue lo que les pasó, y que resultó que los tomaron prisioneros, que tomaron prisionero a su incipiente tlatoani, a la persona que supuestamente iba a ser designada su tlatoani, y que lo sacrificaran, bueno, lo mataran, y a toda su familia, y que básicamente los mexicas se tuvieron que esperar otros 52 años para poder fundar su Altépetl finalmente en México Tenochtitlan. El caso es que los mexicas continuaron migrando por Azcapotzalco, por Tacubaya, por donde ya habían estado tiempo atrás. Sobre todo se mantuvieron cautivos en el barrio de Contitlan, también en Culhuacán. Allí escogieron a su nuevo líder, el famoso Tenoch. Y tras trabajar como mercenarios para los de Culhuacán en contra de los Xochimilcas, finalmente salen de ahí y después de hacer una parada en Mexicalcingo, llegan a Nextipac. Aquí estuvieron un año, otras fuentes dicen que entre 3 y 4. Estamos hablando entonces de que Nextipac es una de las últimas paradas de aquel contingente que poquito después iba a fundar la Ciudad de México Tenochtitlan. Debió de ser un golpe muy duro que hayan matado a su gobernante, a Huitzilihuitl el Viejo, y que los hayan expulsado de un lugar tan fabuloso como era Chapultepec. Y sin embargo, pareciera que encontraron a posteriori la manera de reconstruir la historia para que luciera bonita. Y entonces así surge la historia, el mito, la leyenda de Copil. Para quien no sepa, ¿nos la podrías contar? Una vez justamente que los mexicas se habían establecido ahí en Chapultepec, un sobrino de Huitzilopochtli, hijo de Malinalxóchitl, que era una hermana del dios, Huitzilopochtli se había separado de ella y los mexicas se habían separado de ella en Malinalco. Los mexicas siguieron su viaje y bueno, llegaron al Valle de México y todo eso. Y muchos años después, este hijo de Malinalxóchitl, cuando se enteró que los mexicas se habían establecido en Chapultepec, según nos cuentan sus historias, organizó una conjura en su contra. Fue a hablar pestes de los mexicas con los tepanecas y con los colhuas. Les dijo, son gente muy arremetida, son gente muy montaraz, son gente muy rebelde, no les conviene que se establezcan ahí. Es como si fueran invasores de terrenos y los vecinos de al lado dicen, no nos conviene que estas personas se apropien de estos terrenos. Y entonces, según la versión mexica, el ataque que vino en su contra y que provocó, según algunas versiones, no todas las historias están de acuerdo, pero muchas sí lo sostienen, el ataque de los colhuas y de los tepanecas que destruyó la posible fundación mexica en Chapultepec fue provocada por este sobrino de Huitzilopochtli, por Copil. Huitzilopochtli le dio órdenes a un guerrero mexica, que hay quien dice que es el propio Tenoch, de que matara a Copil. Y supuestamente este guerrero mexica mató a Copil y, siguiendo las instrucciones de su dios Huitzilopochtli, le sacó el corazón y lo aventó muy lejos. Y en teoría, aunque Copil murió en Chapultepec, pues este señor tenía brazo de pitcher y el corazón salió volando y llegó hasta México Tenochtitlan. Yo la verdad no lo he intentado hacer, pero yo veo difícil lanzar un corazón o cualquier cosa desde Chapultepec hasta Tenochtitlan, ¿no? Pero bueno, eso dice la historia, que puede estar un poco exagerada, por así decirlo. Y entonces, justamente donde cayó el corazón de Copil, que era en ese momento un erial, es decir, un pantano, un lugar, bueno, un islote despoblado, ahí de ese corazón germinó el Tenochtli, el nopal sobre la piedra, que es el lugar donde después se posaría el águila que
marcaría el lugar donde se establecería el Templo Mayor de México Tenochtitlan. Entonces, de alguna manera, la hipótesis que yo presento en mis investigaciones es que esta es la manera de vincular la fallida fundación de Chapultepec con la exitosa fundación de México Tenochtitlan, para demostrar que finalmente todo lo que había pasado en esos 52 años no fue más que un interludio y los mexicas estaban predestinados a quedarse en ese territorio. Anduvieron por unas y otras partes, entre los carrizales y espadañas. Hallaron entonces un ojo de agua hermosísimo, donde vieron cosas maravillosas, las cuales habían antes pronosticado sus sacerdotes. Lo primero que encontraron en aquel manantial fue un arbusto blanco, muy hermoso, al pie del cual manaba aquella fuente. Luego vieron que todos los sauces alrededor tenían aquella fuente. Eran blancos, no había una sola hoja verde. Todos los carrizos y espadañas de ese lugar eran blancos. Mientras miraban con gran atención, comenzaron a salir del agua ranas blancas y muy vistosas. Salía este agua de entre dos peñas. Daba gran contento. Y entonces los sacerdotes se acordaron de lo que su dios Huitzilopochtli les había dicho. Y dijeron: ya hemos hallado el lugar que nos fue prometido. Regresemos con Huitzilopochtli. Regresaron y esa noche su dios les dijo: ya estarán satisfechos. No les he dicho cosa que no haya sido verdadera. Tú eres arqueoastrónomo desde tu formación, Jesús. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje del Códice Ramírez? Lo del manantial blanco, las ranas blancas y también lo de las plumas de colores me hacen pensar en tu propuesta del eclipse. Viendo esta descripción del Códice Ramírez, hay que considerar que, bueno, la explicación es muy literaria. Realmente, para mi propuesta, yo he tomado una de las fuentes principales, primarias, escritas en náhuatl, el Códice o la Crónica Mexicayotl, escrita en náhuatl, que describe lo mismo, pero no con tanto detalle, también del siglo XVI, y fue escrita por Tezosomoco, un nieto de Moctezuma. O sea, la información era cercana a lo que pudo haber sido. Todavía no sucedía lo del águila. Huitzilopochtli les había dicho que iban a ser testigos de un prodigio. La misma crónica habla de que los mexicas dijeron: hey, aquí es el lugar, aquí es la tierra prometida. Huitzilopochtli les dijo: no, todavía no, ya pronto. En este caso, en 1325, sucedió un eclipse total de sol, se vieron los 5 planetas. Alrededor a los 360 grados se puede ver como una aurora, como si el sol fuera a salir en cualquier lugar. Es la parte externa de la gran sombra de la luna. Ahora, el sol reflejado, eclipsado en el lago, estaban en el lago, también puede dar esa sensación de que algo pasa extraordinario. ¿Por qué? Baja la temperatura, los pájaros se van a dormir, y eso a mediodía. Algo así, y considerando que los mexicas tenían al sol a través de Huitzilopochtli como deidad principal, pues eso es algo que no pasa todos los días. O sea, el eclipse para mí fue la señal de que aquí se quedan. El eclipse sucedió hacia mediodía del 21 de abril de 1325. Durante 4 minutos se hizo de noche. Entonces, ¿cuánto tiempo después pudo haber pasado para que fuera la fundación? ¿En qué términos podemos hablar de una fundación a la mesoamericana? Ahí es donde difiere. ¿Por qué? Porque no era como en la época medieval en Europa, con un pergamino, firmas, sellos, bendición de un papa y formalmente queda fundada. No. ¿Qué significaba la toma de la tierra? O sea, la fundación. Que se construya una cancha de juego de pelota, que se lance a las 4 direcciones a los señores a tomar la tierra. ¿Qué es lo que menciona el Códice Mendoza? Esa es fundación. Finalmente, los mexicas se instalaron en el rumbo de Temazcaltitlan. Al interior del islote, venían provenientes de Pantitlán, Iztacalco y Mixuca. Y seguro que en su camino habrán pasado por Tultenco y el rumbo de Ixnahualtonco, que hoy es la colonia Merced Balbuena. El caso es que en Temazcaltitlan levantaron un modesto y pobre adoratorio. ¿Dónde exactamente? La creencia popular señala a la Plaza de la Aguilita, en el barrio de la Merced. Ya llegamos a las fechas de fundación.
La más nombrada en códices, inclusive en el mismo Teocalli de la Guerra Sagrada, es 1325. Todas las otras, y se menciona por lo menos en unas 7 fuentes, ¿no? Aparte del dato arqueológico de la escultura del Teocalli. Bueno, se dice que cuando llegan, andan por ahí merodeando, ¿verdad? Y de repente ven el símbolo que le ha dado su guía, Huitzilopochtli, ¿no? Que es el águila parada sobre el nopal, punto. Nada de serpientes ni nada de eso. Aunque Durán en su códice tiene 2 versiones. Una que el águila está devorando pájaros, parada sobre el tunal, y la otra con una serpiente. Pero vemos en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es una escultura encontrada en el Palacio Nacional, 1926, que ahí atrás del Teocalli, que representa un templo, viene el águila parada sobre el nopal en un medio lacustre, pero lo que tiene en el pico es el Atlachinoli, el símbolo de la guerra. O sea, ahí tienes ya 3 versiones del águila. Una comiendo pájaros, otra desgarrando serpientes y tercero el símbolo de la guerra. Pero hay uno cuarto, nada en el pico, códice mendocino, acuérdate. Viene Tenochtitlan, sus cuadrantes, sus barrios y en medio el águila sin nada en el pico. 4 versiones diferentes. ¿Qué es el águila? Ya lo estudió Yolo González, una investigadora de Lina. El águila es Huitzilopochtli, es el ave que vuela más alto. El dios solar. El dios solar, exactamente. Entonces, es Huitzilopochtli, pues, venciendo a sus enemigos, ¿no? Y aposentado en el lugar en medio del lago. ¿Y vieron realmente eso? No lo vieron nunca, o sea, es mítico. Pero tiene igual validez el que no lo hayan visto, porque sabemos cuál es la historia, a que inventen que fue el águila, porque el águila en la forma de Huitzilopochtli, o sea, porque es la respuesta que el pueblo está dando y tiene validez. Bueno, entonces, yo te haría una pregunta por último. ¿La fundación de Tenochtitlan es un mito o es histórico? Muchas veces momentos culminantes de la historia se asocian a algo que pasa en el cielo. No está peleado historia y mito. No, sobre todo hay que notar en esto. Después de 300 años de una destrucción sistemática de una cultura violentamente y después de 200 después de esa liberación, pues el poco interés, la dejadez ha dejado a la historia, a la historiografía mesoamericana casi desnuda. No es como los chinos o la gente de Mesopotamia donde pueden leer lo que está ahí. Aquí hay una destrucción. Entonces, de lo que queda, diría, ¿dónde está el documento que diga? Pues no, a lo mejor en algún convento español o aquí en México. O a 3 metros por allá abajo aparezca algo que nos dé señal. Existen más de 25 fuentes que abordan el momento fundacional de Mexico Tenochtitlan, que en un principio se llamó Cuauhmixtitlan. Sin embargo, no todas coinciden entre sí. Una de las más referidas es la crónica Mexicayotl, que se refiere al lugar de fundación como donde grita, se extiende y come el águila, lugar de plumas preciosas, lugar de entronque donde se reúnen las diversas gentes de los 4 puntos cardinales. Esto es muy hermoso. ¿No les parece que es de notar que 700 años después, el centro histórico de la Ciudad de México, heredero directo de Tenochtitlan, siga funcionando de la misma forma? En este 2025, todos seguimos siendo liebres magueyeras. Tal es el significado de Meshi. En esta nopalera de piedra, tal es el significado de Tenochtli.
que llamamos Ciudad de México. Y aquí en el Templo Mayor, centro del centro histórico y centro del universo para los mexicas, terminamos este programa en el que hemos querido mostrar que la fundación de Tenochtitlan no es un asunto que le concierna solo al centro histórico, sino también a otras partes de nuestra ciudad infinita.